Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, hace tiempo ya que estábamos buscando este ratito de radio, también con la formación nacionalista y especialmente con la candidata al Cabildo, con Lola García, que no para la pata, si me permiten la expresión, en Fuerteventura, y es que en este momento pues se está visitando prácticamente todos los municipios, los rincones. Estamos viendo cómo la campaña de Coalición Canaria se está celebrando casi de forma sectorizada por muchos de los sectores, valga la redundancia, las mujeres, los marineros, el sector primario en general, el sector turístico, y bueno, eso también lleva un tiempo de producción y por supuesto de escucha. Lola, bienvenida, buenos días. Buenos días, Nuria. La candidata, decía, más codiciada porque es la que menos tiempo tiene para la radio. Llama la atención precisamente que sea así. Bueno, es que cuando nosotros la campaña que nos proponemos es estar en la calle, el escuchar a la gente, que es importante, y que la gente nos escuche a nosotros, el poder tocar a la ciudadanía y que nos toquen y que veamos y que vean que somos personas normales, que lo único que pretendemos, siempre lo decimos y lo repetimos, es trabajar por nuestra isla y mejorar las condiciones en las que ellos nos dicen que hay que mejorar. Es lo que tenemos que hacer. Así, ¿no? Voy a pedirle que se gire un poquito para que la vean en casa, que además el rosa está de moda, lo puso ayer Adriana de Tarajalejo y hoy continúa Lola García. Bueno, Adargoma Hernández también está con nosotros, también ex consejero de Bienestar Social del Cabildo, consejero ahora mismo en la oposición y también uno de los puntales de la lista de Lola García. Buenos días, Nuria, y gracias por la invitación y pedirte disculpas, yo creo en nombre de todo, de que muchas veces, pues, eso, por cuestiones de agenda, pues evitamos. Es verdad que la campaña, nosotros, yo siempre lo digo cuando me dicen, ¿estás a tope? Digo, yo creo que nosotros no hemos parado desde el minuto uno, tanto cuando estábamos en el Cabildo como ahora, de estar en la calle, que es donde realmente, pues, se ven los problemas y donde podemos... Yo creo que se atiende mejor al vecino en la calle acercándonos nosotros que el vecino tenga que ir a los despachos. Desde luego. Ahora hablaremos, ¿no?, de lo que se están encontrando en la calle. Y bueno, Nereida Calero, la diputada del Parlamento, que va a acompañar también a la lista de Lola García después de una experiencia en esa Cámara donde no se gestiona, pero sí se legisla, y que seguramente va a ser pues también un perfil de asesoramiento a la lista del Cabildo muy importante. Nereida, bienvenida. Gracias, Nuria, muy buenos días a todos. Pues sí, para acá venimos, lo que el partido ha estimado que es mejor para todos, y nada, con ilusión de aportar a este equipo lo que pueda desde mi experiencia para mejorar, como ha dicho Lola, pues ese Cabildo y los asuntos más importantes de la isla. Quería preguntarle sobre un titular que leíamos ayer, aprovechando que ha estado tan cerca de Ángel Víctor Torres durante estos últimos años, que decía, oye, qué curioso que los médicos convoquen una huelga 15 días antes de unas elecciones. ¿Qué le parece este titular? Bueno, yo no voy a cuestionar cuándo es el momento de una huelga, pero sí, y tú lo sabes bien, o sea, nosotros hemos venido aquí reivindicando carencias y deficiencias de la sanidad en la isla y en Canarias en general, pero sobre todo de la isla. Pero bueno, desde el principio, desde la pandemia, cuando la gente iba a urgencias y en días de lluvia o noches de lluvia no podía acompañar al paciente dentro de urgencia, no tenía ni un banquito donde sentarse, una pergolita en la que resguardarse, tonterías, ¿no? Pero luego vino el tema de los especialistas, temas más graves como los especialistas, temas del funcionamiento. La pandemia fue horrorosa, pero se entendía que era por la pandemia, pero ahora tras la pandemia no se entiende todo lo que ha ido pasando en la isla de Fuerteventura. Sobre todo con la gran pérdida de especialistas, de retrasos en pruebas, como sabes, diagnósticas, ya hasta de una simple citología de 8 o 9 meses, temas de tener una sola persona en anatomía patológica, una sola persona que encima se coge bajas por la carga de trabajo, y no solo están las pruebas de esas que te permiten saber si el paciente tiene algo grave o no para sobre la marcha actuar, sino todo lo que entra en quirófano. Los especialistas están absolutamente desbordados, están cansados,
Y bueno, y en los viajes, tú sabes todas las iniciativas que hemos traído aquí, incluso de los que se tienen que desplazar a las islas no capitalinas, pues todos los gastos que asumen, las citas que les llegan tarde, las citas canceladas cuando ya están con los pies en Gran Canaria, los acompañantes, falta de acompañantes, no les dejan ser acompañados, el parking en los aeropuertos, también tienen que asumir muchísimas cosas, pero sobre todo el tema de los especialistas y la carga de trabajo y de esos pacientes que están olvidados y desatendidos. Ángel Víctor no puede decir que es un oportunismo. Quizás han esperado demasiado. Lo que yo diría es que quizás han esperado demasiado, pues entendiendo la pandemia, entendiendo las circunstancias, aportando y claro, llegados a este punto, pues se tienen que quejar, ¿no? Bueno, hablábamos ayer precisamente con Sara Perdomo, que es la representante de ISACA, ese nuevo sindicato que ha logrado que por fin, después de más de 10 años, los enfermeros, las enfermeras que atienden a domicilio tengan la exención en el parking, en el estacionamiento, después de poner su coche y su gasolina. Algo que, por cierto, ayer enarbolaba que había sido un mérito de Peñaarmas, del ayuntamiento, que tras la denuncia había resuelto esta asignatura. Pequeñas cosas que mejoran la vida de los sectores, por ejemplo, y que se trata de una mera gestión. ¿Qué se están encontrando ustedes en la calle, Lola? Bueno, Nuria, vamos a empezar por el principal problema, que es el agua. Eso íbamos antes de ayer pasábamos por Tarajalejo y veíamos cómo la demanda del agua, veíamos la última actuación del señor Sergio Lloré en La Lajita y en todos lados. Es decir, es un problema muy serio que lo tenemos que asumir todos. Desde luego que me culpan y yo asumo la responsabilidad. Los 18 días que estuve como presidenta, asumo esa responsabilidad. Y lo que sí voy a decir aquí en los medios de comunicación, porque para que quede grabado que no hay que tener miedo, es que si soy presidenta del Cabildo, no voy a estar mirando 20 años atrás, porque sé los problemas que hay, y lo que vamos a hacer es asumir esa responsabilidad y trabajar día a día para solventar los problemas. Y problemas que hace 20 años no existían. Los problemas son de ahora y se lo decían las mujeres de La Lajita, una señora de La Lajita y demás. Y que es importante, importantísimo, que cada uno asuma su responsabilidad. Cabildos y ayuntamientos. Y no estemos mirando para atrás. La gente lo que quiere es que solucionemos los problemas ahora. Y ese es el principal problema que tiene la isla de Fuerteventura. Estamos pendientes de la gestión de la obra de la herradura, de la principal arteria, que ya debería de estar terminada. Ahí hay que estar, como te decía, como estaba el compañero David de Vera, a pie de obra, desde las 5 de la mañana, y hasta que no terminaba, pues no se iba. Eso es gestionar, eso es compromiso, y es lo que no hay ahora, porque con 2 personas, con un dúo de gobierno, es imposible estar al pie del Consejo del CAF, que tanto lo necesita. Y aparte de eso, la obra de ampliación del RAF 4, que son 7.200 metros cúbicos, lo que supone la ampliación a fecha de hoy, que está adjudicada antes de irnos nosotros, está a la espera de la firma de la dirección de obra para poder empezar, que la tiene que hacer el propio Sergio Lloré. Ahí es donde tenemos nosotros que darle prioridad. Y mira, hablan de hace 20 años, en el periodo de Mario Cabrera y Manolo Miranda, el presupuesto de ejecución fueron de 30 millones, estando David de Vera 11 millones en los 21 meses que estuvimos. Sí se ha ejecutado obra, pero el crecimiento poblacional ha sido muy rápido y necesitamos aumentar mucho más esas infraestructuras que estaban planificadas no de un día para otro, porque una infraestructura de este tipo, que muchos le gustan ponerse las medallas, esto viene de legislaturas anteriores. La planificación sí viene, porque está el proyecto redactado y simplemente es ejecutarlo y conseguir dinero. Es verdad que tuvimos una crisis económica brutal en 2008, en la que el presupuesto del Cabildo era de 60 millones. Ahora tenemos un presupuesto que hemos llegado, el presupuesto final del 2022 fueron 212 millones de euros. La diferencia es abismal. Lo que tiene que haber es capacidad de gestión. Y eso es lo que tiene que asumir el señor Sergio Lloré, que no lleva 2 años, sino lleva 4 años en el gobierno del Cabildo y otros 4 años en el ayuntamiento de Tuineje. Y no nos olvidemos que tanto Cabildo como ayuntamientos son responsables.
son responsables y no pueden mirar para otro lado. Lo que me extraña es que vengan algunos alcaldes y alcaldesas a exigir, y después tuvimos reunión del CAF cuando subió el presupuesto de la luz en el consorcio, que pasamos de 5 millones a casi 18 millones, y hubo ayuntamientos como el de Tuineje que votó en contra de poner más partida presupuestaria para el CAF. Y La Oliva se abstuvo. Sí, la gestión, lo ha aclarado hoy, ¿eh? O sea, que Claro. si ponía el 1.000.000 de euros, también reclamaba la gestión de su parte del CAF. Claro, pero exactamente, si aquí lo que tenemos que hacer es no mirar para un lado y para otro, es asumir responsabilidades. Y que cuando tú tienes que levantar una acera o asfaltar una calle, donde se tiene que cambiar las tuberías, porque la red de conducción, eso hay que hacerla con tiempo. Y llamar a todos los servicios que se prestan por debajo de esa acera o por debajo de esa carretera, para coordinar y economizar el dinero público. Eso sí es lo que hay que hablar y de esa gestión es lo que necesitamos. Hemos aprendido, Lola, en general, ciudadanos y sobre todo representantes políticos, cuáles son las prioridades y los grupos de gobierno con los que hay que conformar mayorías de cara al 2023-2027, después de esta legislatura que, si me permiten, ha sido muy experimental en algunas de sus formas. Mira, Nuria, te voy a ser clarísima también. Lo que tenemos claro es que con un partido como AMF, que dirige no Pedro Armas, sino Sergio Lloret, no podemos pactar, porque ha creado inestabilidad en los peores momentos de la isla. Es decir, venimos de una pandemia, venimos de una guerra de Ucrania que nos afecta muchísimo. Y él, por estrategias políticas, él sí ha tenido estrategias políticas porque nos echó cuando ya teníamos todo firmado, presupuesto prácticamente acabado, las inversiones en carreteras, todas adjudicadas, y aquí está Dargoma, que estaba en la mesa de contratación. Cuando veías que las obras en agua estaba ya la red de impulsión, ahí toma la decisión y nos echa. Porque votamos en contra del Dreamland, que mira cómo ha terminado, y porque votamos en contra de la cerquita, de la compra de la cerquita, cuando no teníamos el expediente ni sabíamos lo que iba a ser. Y lo que tenemos claro es que no vamos a levantar la mano en contra, a favor de algo que no hayamos estudiado previamente. Y si no, miran cómo está la compra de la finca de Ajuy en Pájara. Esto son las formas de gobernar de AMF. Y cuando alguien va en contra, no solo de un partido, porque me puede cesar y demás, va en contra de la isla de Fuerteventura, como está haciendo AMF, con un partido así, desde luego que no estamos dispuestos a Aunque no les den los números. Aunque no nos den los números, que yo estoy seguro que nos van a dar los números. Y que los partidos referentes, y me refiero al Partido Socialista, al Partido Popular, incluso a Nueva Canarias, tengamos que sentarnos con Coalición Canaria y ver y mirar por los intereses de la isla. No podemos permitir otra legislatura donde hemos llevado al desgobierno y donde solo ha importado el mentir a la población, el caer en lo más bajo, porque la imagen de Fuerteventura es lo más bajo, y al final quien está pagando y quien está sufriendo es el ciudadano de a pie, que es lo que nos están diciendo en estos días. Y lo estamos viendo que sale una denuncia precisamente por él darse de baja, por una providencia que hizo él y ahora está culpando a los trabajadores y trabajadoras del Cabildo, 7.000 euros, y ya veremos lo que nos acarreará la toma de decisiones en consejos de gobierno por el dúo de gobierno, tomar decisiones por dos, cuando ya lo dijo el secretario del Pleno, que un órgano colegiado tiene que ser mínimo de 3, o el propio delegado del gobierno, que ha sido el único socialista valiente, Anselmo Pestana, aunque tardó, pero ha dicho lo mismo que hemos venido diciendo nosotros, porque es lo que dice la ley. Lo único que pretendemos no es una guerra política, es seguridad jurídica en los acuerdos y que no repercuta en los ciudadanos. Porque de donde va a salir ese dinero es de los impuestos de todas las personas de Fuerteventura. Alargo más.
Sí, de todas formas es que hablar de AMF no es inestabilidad en las instituciones, sino en su propio partido y Yo decía vemos, más que vemos AMF como que hemos antes aprendido, ¿no? En general, Sí, sí, porque sí, pero no, pero hay que poner nombre y apellidos Sí, no, también. no, Y, por y un supuesto. partido que en los últimos días veíamos que ellos no iban con ideología, que no iban, sino que les daba igual pactar con uno y con otro, pues creo que también es mucho de pensar, y no lo digo yo, sino lo dice pues una reciente entrevista de algunos dirigentes de ese partido. Pero bueno, yo creo que sobre todo la gente en la calle lo que está es cansado de las falsas expectativas y de los titulares de hemos hecho esto y ya está solucionado, mañana ya está el agua sin problema. El otro día veíamos con los fondos europeos vamos a construir una nueva residencia y un nuevo centro de día, en plan titulares que crean unas expectativas que son falsas, y no ha sido capaz ni definir dónde vamos a construir la residencia y centro de día de Gran Tarajal, cómo va a ser capaz de planificar o de construir con fondos europeos una nueva residencia y un centro de día, que además yo creo que deberían tener un poquito cuidado cuando publican ciertas notas, porque la verdad que cuando las lees ves el desconocimiento que sobre todo, y tiro para y barro para mi casa, porque fue lo que estuve gestionando en 21 meses, el desconocimiento que tienen de las áreas, de un área tan importante para los vecinos y vecinas de Fuerteventura como es el área de políticas sociales. Además, una cosa que no nos hemos cansado de decir y que lo hemos reivindicado, es que tampoco se le puede crear expectativas a las entidades del tercer sector, como ha hecho el señor Sergio Lloré desde hace un mes diciéndole que estaban los convenios aprobados, que iban a tener el dinero, y a día de hoy están las asociaciones hasta tocando los bancos para poder pagar las nóminas y No se ha poder pagado. pagar. A día de ayer había muchas asociaciones que no habían cobrado todavía, y asociaciones importantísimas que hacen un gran trabajo para la isla de Fuerteventura. Entre ellas, Alargoma. Pues entre ellas te puedo hablar de Asomasamen, te puedo hablar de Adifuer, te puedo hablar de Amadis, porque se han puesto en contacto, aunque digo, a ver qué pueden hacer y cómo les A podríamos estas alturas, en ayudar. condiciones normales, en un gobierno dentro de la normalidad, hubieran ya recibido esta Mira, yo te ayuda. digo, el año pasado, la más tarde que lo recibió, creo que fue sobre el 20 de abril o así, pero porque hubo un problema de que hubo un cambio de directiva en la Junta y entonces hubo que regular. Pero lo más normal es que sí, que mínimo en el primer trimestre y demás. Y no es una cuestión, es verdad que nosotros, y lo hemos hablado en el grupo, es una cuestión de crear falsas expectativas. Cuando se sabe que no se puede, hay que ir de frente y decir, oye, mira, no podemos, pero no puedes ir a una reunión con unos colectivos el 15 de marzo y decir, en los próximos días estará ingresado. No me puede contestar a mí en el pleno cuando yo le pregunto de que los convenios ya están aprobados cuando había expedientes que no estaban ni iniciados. Entonces, es el crear hay que ir de frente, y decir, se puede, no se puede, o esto lo pueden tener, pero no ir creando esas falsas expectativas. Pero te digo que también puede ser, y lo tiene que reconocer, es un desconocimiento total que él ha tenido del área de políticas sociales, porque no lo tenía. De hecho, hasta mezcla el convenio de dependencias con nuevas infraestructuras, que el convenio de dependencia lo que te da es nuevas plazas, no te da nuevas infraestructuras. Ayer veíamos otra nota en la que me alegro que por fin, porque entonces quiere decir que él cuando estaba de presidente en la FECAI no lo reclamó, porque bastantes veces reclamamos desde el Cabildo de Fuerteventura, y yo como presidente de la comisión de FECAI, recuerdo en octubre, recuerdo en diciembre, que teníamos que revisar el precio plaza, pero es que encima él articula o fundamenta que es porque se quedan contratos desiertos de gestión de recursos. Mire, aquí está la compañera Lola, que llevaba contratación y a la que también pues tengo que agradecer al equipo de contratación la agilidad y demás que se tuvo. Nosotros firmamos contrato de menores con ampliación de plazas, contrato de mujeres víctimas de violencia, contrato de discapacidad y centro de día, CRPS, residencia, contratos de centro de día. No se quedaron desiertos. El problema es que el Cabildo de Fuerteventura está poniendo de sus fondos propios muchísimo dinero para pagar ese precio plaza. Y lo que pedíamos era, oye, hay que actualizar y que el gobierno de Canarias en la transferencia que nos hace con el convenio de dependencia pues nos incremente ese dinero, y sobre todo a las islas no capitalinas. Cierto es que cuando podamos poner en funcionamiento los conciertos sociales, que es una herramienta que viene, que sería lo idóneo para poder sustentar a las entidades del tercer sector, sí hay ciertos servicios que hay que mejorar en ese precio. Pero bueno, como digo, se nota directamente cuando hablas con él de los temas, o cuando ves las notas que hay un desconocimiento. Entonces, yo creo que la gente de la calle lo que nos pide es eso, no nos creen falsas expectativas. Y el otro día también con lo del agua, como digo, y lo decía,
¿Cómo es posible que vengan a decir hoy no les puedo dar una fecha y el otro día se sacaron una nota de prensa diciendo ya con este trámite, con esta acción, ya los problemas del agua están resueltos? Es que estamos con servicios básicos. Luego los ayuntamientos no tienen que exigir la gestión en el CAF, los ayuntamientos tienen gestión en el CAF, son parte del CAF. Lo penoso es que cuando todo va bien, todo vamos a la de una, pero cuando todo va mal, miramos para quien gestiona el principal. Entonces, Pilar González la semana pasada anunciaba que está tratando de desvincularse, ¿eh? Sí, por eso, O sea, que creo que todos tenemos que arrimar ese hombre. Entonces, lo que yo creo que la calle no pide nada nuevo, sino lo que pide es eso, en plan, no nos vendan humo, sean realistas y díganos las cosas. Oye, pues si sabemos que el agua no te lo vamos a poner hasta dentro de una semana, aunque hagamos esta obra, pues oye, en una semana usted tendrá el agua, pero no puedes decir, hacemos esta obra o compramos esto y ya mañana se solucionaron los problemas del agua. Lola. Sí, solamente aclarar con el tema del agua y termino. Nosotros lo que sí tenemos claro es que tiene que ser un servicio público. ¿Por qué? Porque así nadie juega con el precio del agua. En la administración, un bien de primera necesidad tiene que ser público y si no, que le pregunten a la gente de Costa Calma que está llegando a pagar hasta casi 4 euros por metro cúbico de agua. Eso es lo que no queremos. Es decir, que repercuta en la familia que ya bastante tiene con la subida de la cesta de la compra, con la subida del combustible, con el incremento del precio de la vivienda. Es decir, una isla como Fuerteventura, que el agua, no tenemos galerías, no tenemos acuíferos en el sentido de cantidad de agua, que lo único que depende es de la desalación de agua, que es súper costosa, porque se te rompe una bomba de esas, tienes que cambiarla, es gestión y trabajar y poner presupuesto. Y es más, exigirle al gobierno de Estado, que veíamos que le daba dinero ahora a otros países para poner plantas desaladoras, sabiendo que aquí, ¿cómo estamos? Pues ese convenio que solo daba 8 millones y me parece que a Fuerteventura 500.000 euros, te estoy hablando que hemos pasado incluso de 5 millones a 17 millones por la subida de la electricidad, solo en electricidad ha subido el presupuesto del consorcio. Es necesario que el gobierno del Estado y el gobierno de Canarias den prioridad a estas infraestructuras y ponerlas coordinadas. Y ahí vamos a estar para exigir. Y desde luego que trabajar de la mano con los ayuntamientos, que vean que esto es una prioridad. Decías también antes lo de las preguntas del consenso. La pena es que nosotros también estamos oyendo ya que aunque ganemos el Cabildo de Fuerteventura, ya se están volviendo a reunir, ya vemos reuniones en la zona de Tiscamanita, en la zona de Pájara, para volver a unirse esos partidos que se unieron en la pasada legislatura para volver a hacer mociones de censura. Entonces, por eso te decía que espero que los grandes partidos tengan alturas de mira, respeten la lista más votada, porque no fuimos elegidos con 200 votos, fueron 840 votos de diferencia con el Partido Socialista, que respeten la lista más votada y por lo menos nos den la oportunidad de gobernar y saber lo que somos capaces de hacer, que aunque muchos me acusan de no haber resuelto la residencia de Gran Tarajal o el consorcio, vuelvo y repito, 18 días de presidenta estuvimos. Y donde primero fuimos fue al CAF porque sabía que era el principal problema. Después tuve competencias en empleo, economía y ahí vemos y medio ambiente. Y ahí vemos el presupuesto que nosotros sí cumplimos y aprobamos. Bueno, yo preguntaba un poco porque obviamente ustedes están en la calle, nosotros también. Ustedes están seguramente preguntándole a los vecinos en qué podemos ayudarles, cómo podemos mejorar la política, sobre todo también para ahorrarnos la abstención, que no ayuda a nadie, no ayuda ni siquiera a toda esa gente que luchó hace tantos años por conseguir el voto, también para las mujeres, también para los jóvenes, no ayuda la abstención. Pero desde luego que seguramente les preguntarán, oye, ¿y ustedes se han sentado en algún momento de forma no oficial, de forma informal, con los grandes partidos para decir, oye, no podemos volver a dejar la isla en manos
de simplemente mayorías de gobierno, sino de acuerdos de estabilidad, de políticas, de programas en común, ¿no? De, por ejemplo, ahora el Pacto del Agua, Nereida. Porque cuando hablamos del agua, ahora la manifestación se ha concentrado en La Lajita, pero en la zona norte también se están teniendo problemas en Vallebrón, se está teniendo problemas en Tindaya, se está teniendo problemas en Lajares, se está teniendo problemas en Villaverde, motivo por el que Pilar González la pasada semana decía, bueno, nosotros nos queremos descolgar del CAF, ya han pedido además, bueno, pues esa solicitud al ayuntamiento, al Cabildo Insular, para gestionarlo como lo está gestionando Aguas de la Oliva. Entonces, en todo esto sería posible que hubiera grandes pactos para solucionar los grandes y vergonzosos, tengo que decirles, problemas a los que se enfrenta la isla de Fuerteventura. Nuria, estamos obligados a hacer grandes pactos en el tema del agua, en el tema del planeamiento. Es necesario tener el planeamiento, el PIOF, los planes generales de los ayuntamientos, porque precisamente solucionaría, y con Nereida conoce bastante bien, solucionaría todos los problemas o la mayor parte de los problemas. Sabes dónde van las infraestructuras hidráulicas, sabes dónde van las infraestructuras sanitarias, y no tendrías claro, las educativas, es decir, necesitamos las de renovables, la implantación de renovables, que sí apostamos por las renovables, porque creo que es un foco de inversión económica que podría venir a la isla, pero tenemos que tener claro dónde se ubican, no en cualquier gavia, no destrozando nuestro territorio. Y las inversiones que quieran venir. Date cuenta, y un solo ejemplo, el problema de las zonas industriales, que deja tanto dinero a cada municipio porque cobras impuestos y además pueden venir, tienes problemas en todas las zonas industriales, en Puerto del Rosario, en Antigua, en Tuineje, en Pájara, en La Oliva. Es decir, son cosas tan importantes que desde luego que tenemos que hacer un pacto de todas las fuerzas para darle estabilidad, la vivienda. Tenemos que buscar suelo y ubicar suelo para poner vivienda, no solo de protección oficial que tenga que hacer el gobierno de Canarias y los ayuntamientos poner el suelo, sino de autoconstrucción, que puedan construir, porque hay gente que afortunadamente puede hacer su casa y le falta suelo, le falta agilizar eso, esas oficinas urbanísticas en los ayuntamientos. Respecto a eso tenemos que buscar soluciones. Y el transporte, ¿no? Y el transporte. Y el transporte, que seguimos sin transporte. Sin duda hay grandes temas que suponen todo un reto y hay que ser consciente de que hay que estar a la altura, ¿no? No solo en equipo, sino que en ponerse a trabajar desde que uno asume un cargo. Pero como ha dicho Lola, el planeamiento, 20 años de intentos, que a veces por política, me refiero con esto, que a veces no ha sido la inestabilidad de una institución, sino incluso estando en pacto de visiones distintas. Por eso también es muy importante, como has dicho, el conocer los programas y el saber con quién vas a pactar antes también porque dos programas incompatibles, eso tiene un tiempo de duración. Y si durase esos 4 años y la legislatura completa, probablemente no se resolvieran los grandes retos de... Que se lo pregunten a ustedes, ¿no? Sí, claro, quiero decir con esto que a lo mejor pactas y estás estable 4 años, pero realmente la ciudadanía no ve resuelto nada de los problemas, habrá sido otra legislatura perdida, etcétera. Por eso es importante, antes de pactar también, saber que los programas son compatibles, no solo la estabilidad. A lo que me decías que decía la alcaldesa de La Oliva, es verdad que suministros de agua a La Oliva tiene menos problemas que el consorcio, ¿pero por qué? Solo suministra Corralejo. Claro. Es un núcleo... Igual que Aguas de Antigua solamente al Castillo, concentrado, ¿no? Claro. y cerrado y concentrado. El problema surge también con la dispersión, las roturas los diseminados, exacto. Entonces, que sí, que funcione mejor, seguro. También puede que pase como con las renovables. Igual tenemos que ir centralizando grandes núcleos y luego interconectándolos para si hay falta de agua en un municipio tras el trasvase de agua a otro. Pero seguramente haya que concentrar y sea una mejor idea hacer unas grandes infraestructuras localizadas y luego interconectadas, no lo sé. Pero claro, es fácil decir, es que funciona súper bien suministros de agua a La Oliva, lo cual es cierto, pero el consorcio no. Es que ponte a suministrar en Tindaya, que llevaban 1 mes y pico, como dice Dargoma, ayer ya no había agua en Lajares, y es por toda la isla, lo que son los cortes, la gente desesperada sin tener agua, y claro, no todo el mundo tiene depósitos para aguantar, y aunque tengas un depósito no aguanta eso. En pleno siglo XXI que esté pasando esto, desde luego,
es grave, sí. Bueno, como decíamos, yo creo que en esta legislatura, pues eso, ¿no? Se ha puesto de relevancia cuáles son las prioridades. A lo mejor las prioridades políticas eran unas y luego resulta que las prioridades de la isla, porque pues eso, tuberías remontadas, tuberías que no aguantan, han puesto el agua en el centro de los programas junto a la vivienda o junto al suelo. Si hablamos de programa, Lola, del programa de Coalición Canaria, además de todo esto, ¿con qué ofertas salen ustedes a la ciudadanía? Bueno, son varias, ¿no? Tenemos 6 ejes principales. Ahí tenemos el de la planificación, que es fundamental. Tenemos... ¿Aprobar el PIOF? No solo el PIOF, es que todas las ordenanzas, tienes los espacios naturales protegidos, tienes el plan territorial de energías renovables, las ordenanzas de camping y acampada. De las que se ha dejado de hablar, ¿eh? Se ha dejado de hablar porque interesaba. Es que el consejero de ordenación del territorio no ha sacado absolutamente nada de su área. Por eso te decía, no solo el presidente ha asumido unas áreas y no ha sacado absolutamente nada. Eso para que también la diversificación económica del turismo, queremos un turismo de calidad, no crecer más en superficie, porque vemos que hay suficientes hoteles, lo que tenemos que mejorar es esa calidad. Tenemos hoteles cerrados que se puede hacer la inversión y mejorar en calidad y no en cantidad, y ofertarle mucha más un turismo sostenible y ofertarle muchas más cosas que hemos dicho aquí. Oye, el turismo es mucho más que sol y playa. El turismo rural que podemos tener aquí en la isla de Fuerteventura, junto con el sector primario. Tenemos que apostar por el sector primario, la sostenibilidad alimentaria, la sostenibilidad, que tenemos productos de primera, y tú lo conoces perfectamente, de primera calidad. Pues mezclar el turismo con el producto kilómetro cero. ¿Cómo es posible que nosotros veamos los hoteles llenos y no esté nuestro aceite, nuestro vino, nuestro queso? Eso tiene que estar ahí también. Y para eso ya teníamos un proyecto desde la anterior legislatura, el Gobierno de Canarias, Crecer Juntos, que no solo estaba trabajando con las grandes superficies de comercio, sino también con el sector turístico, incluso con educación, que llevaban frutas y verduras a los colegios, y empezar a meter en todos los servicios que el Gobierno de Canarias esté, ya sea en políticas sociales, en las residencias sociosanitarias, productos de buena calidad para nuestros mayores, pero también en todo lo referente a sanidad. Es decir, son tantas cosas que tienes ahí, y después ese pacto por la isla de Fuerteventura, todas las administraciones, y poner la isla donde se merece. Bueno, ¿se enfrentan con Pájara en una situación complicada en este momento? O bueno, su valoración en cuanto a lo que ha ocurrido. Ustedes definían el suelo donde va a ir donde previsiblemente, yo ya no sé, iba a ir este centro de especialidades médicas del que llevamos hablando 4 años y que finalmente no se ha podido hacer. Defendían la postura de Alexis Alonso, pero luego todo se ha dinamitado y hemos pasado de una revocación de áreas a un cese voluntario, y a día de hoy a 4 concejales de Coalición Canaria que están fuera del gobierno, una minoría de gobierno conformada por 5 concejales en Pájara, que recuerda mucho a lo que está pasando en el Cabildo Insular de Fuerteventura. A la hora de hacer grandes pactos con las instituciones, quedan estos pozos, ¿no? Es lo que te decía al principio, ese ha sido el problema, que lo que ha creado es inestabilidad en todas las administraciones. Es verdad que se hizo un pacto. A Pedro Armas no lo colocó de alcalde Coalición Canaria Asamblea Majorera, estaba. Le echó al Partido Socialista y nos dejó entrar a nosotros por ese pacto también en el Cabildo. Y ahí sí tenemos que decir que desde el principio hubo un ataque a los concejales de Coalición Canaria, y que por responsabilidad fueron aguantando ahí a todas las que le iban haciendo. Le quitaban áreas, intentaban llevarse todos los méritos, no dejaban trabajar. Pero ahora, cuando ya te quitan las áreas, tú no vas a estar, los concejales de Asamblea Majorera no iban a estar cruzados de brazos cobrando un sueldo público sin hacer nada, sino estar ahí por cobrar el sueldo. Creo que han actuado con dignidad, sobre todo, y con respeto a la población. Aguantaron mucho, pero cuando tú ves que te hacen una cosa de estas, y sobre todo por votar en contra o abstenerse en lo de la finca de Ajuy, oiga, es que
Yo, si usted hace las cosas mal, no le voy a estar aplaudiendo. Y ni siquiera ha contado con el grupo de Coalición Canaria. Es lo normal, es lo que ha venido haciendo. Fueron las mismas formas de actuar en el Cabildo de Fuerteventura como en el Ayuntamiento de Pájara. Ahora les toca estar en la oposición, trabajar y que la ciudadanía del Ayuntamiento de Pájara se dé cuenta de quién estaba en ese ayuntamiento por trabajar y quién estaba por sus intereses personales y su ego personal y su prepotencia, porque muchas veces hemos tenido que aguantar mucha prepotencia y nos olvidamos que tenemos que estar al servicio de la ciudadanía. Parece que aquí todo el mundo tenía que estar al servicio del señor Pedro Almas o del señor Sergio Lloret. ¿Algo más? Sí, comentando de los temas que lo pasaste así de refilón, y yo creo que es un gran reto de la próxima legislatura, que es el transporte en la isla, que lo pasaste así, pero que es un transporte que al final es un tema que afecta a todo, al trabajador, al estudiante. No podemos pedir que nuestros jóvenes estudien, que no abandonen las etapas educativas y luego pues no ponerles el transporte para que vayan a los centros educativos, porque ya que no se invierte en tener esos centros también en lugares estratégicos que pueda acercarse todo el mundo, bueno, pero entonces yo creo que ahí también desde Coalición Canaria, Asamblea Majorera, el grupo que afrontamos, como decía Nereida, que tenemos que afrontar desde el minuto 1 que lleguemos, como lo hicimos en esta legislatura, tenemos que tomar las riendas de estamos en el momento, tiene que renovarse ese contrato, hay que ampliar las rutas, hay que ampliar el sistema, hay que renovar. Es imposible que a día de hoy tú vayas y que no puedas ni pagar con tarjeta en ese transporte, y tenemos que trabajar también de la mano del sector del taxi, que también no podemos olvidarnos de que también tenemos que apoyarlos, que al igual como tú hablabas del sector primario o la pesca o demás, también se vieron muy afectados en estos últimos años, y tenemos que estar ahí y siempre pues en coordinación. Y como digo, es un reto porque yo creo que es un área que toca todos los sectores que tú nombrabas antes. Yo quería hablarles también del CAF a la hora de renovar y adaptar los servicios a la ciudadanía, los recibos cada 6 meses, la atención con presencialidad, la falta de atención telefónica antes, ahora y mañana. O sea, que aquí no se trata ya de cómo eran los servicios. Es decir, no puede ser que en pleno año en el que estamos, etcétera, una empresa pública siga trabajando a una velocidad tan lenta. O sea, no puede ser que un propietario tenga que asumir además la titularidad de esos contadores y no los inquilinos, que además la factura se pase cada 6 meses y que cuando se reclama el conteo porque se quiere hacer una contabilidad en una casa o en una empresa, pues tengas que acudir presencialmente a las oficinas del CAF. Sí, eso también lo hemos planteado y lo hemos hablado de que quizás pues, por la situación que tenemos del crecimiento de la isla, de cómo está la infraestructura y el apuro de poder sacar toda esa infraestructura, pues tenemos que también preocuparnos por lo que es la gestión en sí, tanto de recursos humanos de dentro, darles pues sus mejoras y ver la situación exacta, y luego todo ese tema gestión informatizar. Yo estoy como contigo, en plan que a día de hoy pues que la factura no me llegue por vía mail como me llega a las de otro, que tenga que esperar o que tenga que ir a llegar a la oficina. No, y que supone un estrés también para los trabajadores del CAF, ¿no? Que se llegan allí con unas colas entonces tremendas. Hay que trabajar también pues internamente de la mano del personal que hay en el servicio de atención al usuario. A los que mandamos un abrazo inmenso. Y tenemos que trabajar con ellos de la mano y que no es excluyente, que tenemos que seguir avanzando en todo el área de infraestructuras, que ya está en marcha, que el compañero David dejó muchas de ellas en marcha y planificado, pero también paralelamente trabajar en la gestión y de la mano del personal de gestión. Aquí permíteme también, aparte de toda esa actividad que tenemos que hacer, que tenemos claro lo que hay que hacer, el compromiso está ahí, también pedirle disculpas a los trabajadores del CAF, que van en lista, que tienen algunos derechos en ir en lista, porque veía como el secretario y candidato del Partido Socialista pues incluso se metía con esos trabajadores y prácticamente decía que el CAF estaba politizado por algunos partidos. No nos olvidemos que en su lista, el cabeza de lista del Partido Socialista al Parlamento de Canarias es también trabajador del CAF, y nosotros no nos metemos
Es que uno es libre, sea del CAF, sea de educación, sea de sanidad. Eso te lo dice la Constitución. Y pedimos el máximo respeto para los trabajadores y las trabajadoras del consorcio. Porque mira que lo están pasando mal, ¿eh? Porque son ellos y ellas las que están ahí dando la cara con sus aciertos y con sus errores. Pero son los trabajadores y las trabajadoras los que están dando la cara y no se merecen que políticos se estén cuestionando sus decisiones, que son libres, ¿eh? Les mandamos un abrazo porque además cuando terminan su trabajo los vemos muy cerca por el entorno de la radio y siempre se lo decimos que vamos a tener que colaborar entre todos para un equipo terapéutico porque son los que están a pie de calle, a pie de casa, a pie de contador y muchas veces se tienen que enfrentar a la desesperación, a la angustia de muchas personas y los nervios a veces se desatan, también los de los trabajadores del CAF. Así que todo el ánimo para los que sufren la falta de suministro, pero también para los trabajadores, que muchas veces se solucionaría con el uso de las cubas, ¿no? Del agua, que a veces, que a pesar de ser de obligado cumplimiento, según establece la norma, no todas las viviendas lo tienen. Bueno, vamos a ir despidiéndonos, porque además tenemos una amplia mañana, hoy se presenta también FEAGA. Nereida, ¿con ganas de entrar al Cabildo? Bueno, sí, con muchas ganas, como ha quedado plasmado en la entrevista de hoy, hay problemones muy gordos que resolver, solo se puede conseguir con personas, y lo digo porque creo en ellas, si no, no iría en su lista. Lola es una persona con capacidad de diálogo y para ser líder en cualquier lista se necesita tener capacidad de llegar a acuerdos. Eso es muy importante, no se puede andar con soberbia estando al frente de instituciones tan importantes. Entonces, tiene capacidad de diálogo, tiene capacidad para llegar a acuerdos, eso no es un berrinche y mira, pues ahora como con este no llegamos a un acuerdo, no, hay que sentarse a llegar a acuerdos y tener capacidad de diálogo, eso es muy importante. Y lo que se está viendo es problemas muy gordos que tiene la isla y están totalmente desbordados por la situación. O sea, tanto en el Cabildo, esas dos personas están totalmente desbordadas por la gestión, no pueden. Y no es un juego, la institución insular. Y lo mismo va a pasar en Pájara. Es imposible. Si alguien ha estado en una administración, desde un ayuntamiento, el Cabildo no lo conozco, pero en un ayuntamiento que es un trocito, y es imposible que dos personas lleven un ayuntamiento. O sea, lo que está pasando aquí es totalmente esperpéntico y menos mal que queda poquito para las elecciones. Solo espero que tengamos todos los ciudadanos una mejor suerte a partir del 28 de mayo. Menos mal para todos, para ustedes, para nosotros, para los ciudadanos y para todos. Ya saben que además en esta casa hemos dado otra vuelta de tuerca a la política. Hablamos de política por la mañana. Abrimos también una ventana con el compañero Antonio Cabrera de Sal, que estamos infinitamente agradecidos por su eterna generosidad y lealtad a esta casa todos los días a partir de las 7 de la tarde y estamos dando esa pluralidad y transparencia que merece un proceso para que todo el mundo se saque sus conclusiones. Así que menos mal que el 28 de mayo está cerca absolutamente para todos. Señores, muchas gracias, mucho ánimo. Se enfrentan a grandes retos, a grandes desafíos en este momento de la historia de Fuerteventura y los ciudadanos cada vez más críticos se lo van a reclamar. Así que yo creo que todos los que concurren a estas elecciones son muy valientes porque ya tienen una sociedad muy madura. Lola. Te lo dije al principio y lo vuelvo a repetir, Nereida, los que han trabajado conmigo y me conocen, lo que sí tengo claro es que a partir de, si me dan la oportunidad de ser presidenta, pues asumiré todos esos retos. Y no miraré hacia atrás, sino hacia adelante a intentar solucionar los problemas, que es lo que quiere la ciudadanía hoy en día, y no estar echando culpas a alguien que lleva 8 años que no está ni siquiera en el Cabildo de Fuerteventura. Ahí es la falta de responsabilidad, la falta de asumir su compromiso cuando adquirió el cargo, y eso desde luego que no lo vamos a hacer nosotros. Bueno, pues ahí queda, compromiso y responsabilidad ante los grandes retos. Lola, nos veremos el lunes 22 a partir de las 6 de la tarde en el debate al Cabildo. Lo vamos a hacer además delante del Cabildo, para que no haya ningún tipo de competencia con algún ayuntamiento, o ya saben que en estas cosas los equilibrios a veces son imposibles, pero hay que lograrlos. Lunes 22 a partir de las 6 de la tarde, invitada
toda la ciudadanía, colectivos, etcétera, a compartir este gran debate con nosotros y si quieren también a trasladar alguna pregunta. Señores, mucho ánimo, buenas zapatillas, mucha fuerza y mucho gofio del que se alimenta además la candidata nacionalista. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Nosotros hacemos una pausa, nos vamos con Lu Benítez a través de la 91.2, 91.6, pero seguimos a través del streaming con Peña Armas y su equipo de Fuerteventura Avanza.